¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana y 2 minutos. Y en las pantallas de CNN Chile comenzamos la revisión de las informaciones del día en este viernes 1 de abril. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias. Adelantemos algunos de los temas que estaremos revisando en los próximos 30 minutos. Partiendo por lo que va a marcar la mañana en términos de pauta en materia económica. Hablamos del dato del IMASEC correspondiente al mes de febrero. Es un dato bien relevante porque nos va a mostrar nuevamente otra fotografía de cómo está evolucionando la economía nacional. El 2021 fue excepcional, con crecimiento por sobre el 11% acumulado en 12 meses. Bueno, pero viene un freno y eso lo ha adelantado el mismo Banco Central. Hoy día veremos de qué magnitud es ese freno, si es más profundo o si es más paulatino y el aterrizaje se hace algo más suave para la economía chilena. Lamentablemente los datos que conocimos ayer respecto a producción industrial no son muy alentadores y los economistas, distintas empresas de mercado han hecho alguna corrección a la baja en sus proyecciones para este dato, para el IMASEC de febrero, en torno a un 6,5 a 7% aproximadamente. Vamos a estar revisando los detalles también de los datos que entregó el INE y haremos la previa para este dato que conoceremos a las 8:30. En la entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema que es muy relevante en el mes de abril. Hablamos de la Operación Renta 2022. El proceso ya comienza, está disponible la información que entrega el Servicio de Impuestos Internos también en esta materia y es bien relevante lo que ocurre este año también por un factor excepcional. El retiro de fondos previsionales, el segundo retiro en particular, incluía el pago de impuestos y eso significa un cambio entonces para aquellos que hayan realizado efectivamente aquel retiro, que tendrán que pagar los impuestos correspondientes según el tramo al que corresponda para esta Operación Renta 2022. En la entrevista del día de hoy vamos a estar conversando sobre esta operación, las características que tiene, los plazos también para orientarlos respecto a este tema. La confianza empresarial es un indicador bien relevante, nos muestra cómo va evolucionando el sentir de pequeños o grandes empresarios en relación a la marcha de la economía y según los datos que publica hoy día el diario El Mercurio en el indicador INSE que elabora el ICARE con la Universidad Adolfo Ibáñez, bueno, este indicador de confianza cayó a terreno negativo, llegó hasta los 47,5 puntos, los 50 son los que marcan el límite de la zona neutral y en este contexto se retrocede a zona de optimismo después de varios meses en los que había estado repuntando. De hecho, hacia finales del año pasado había superado los 60 puntos. Bueno, ahora vuelve a la zona negativa después de otros 2 meses en terreno positivo y fundamentalmente son factores de incertidumbre asociados a lo que está ocurriendo en Ucrania o bien a lo que sucede en materia interna respecto a la inflación, lo que está generando este retroceso. Vamos a contarles más detalles en unos minutos acá en Agenda Económica. Pero en contraparte a estos indicadores negativos, hemos tenido muy buenas noticias en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y claro, genera algo de confusión, ¿no? Porque hablábamos de una confianza a la baja, sin embargo el IPSA, el indicador selectivo de la Bolsa de Santiago, fue la cuarta bolsa en el mundo, quien más rentó en el primer trimestre. En este momento de balance, tras el cierre de marzo, podemos hablar ya del rendimiento del IPSA con una alza de 14% en términos nominales, más de 24% en términos de dólares. Si lo comparamos con otras bolsas, solamente está por detrás de Brasil y Perú, por ejemplo, acá en Latinoamérica. ¿Qué es lo que explica ese buen rendimiento y cuáles fueron las acciones que crecieron más en estos primeros 3 meses? Es lo que vamos a ver en unos instantes. Y como siempre, también revisamos los resultados de las bolsas al comienzo de la jornada. A esta hora de la mañana, 8,6, las bolsas europeas están en plena transacción y el Eurostock muestra un alza de 0,75%. Este indicador que reúne a varios acciones europeas. En Londres está subiendo 0,26% también. El DAX alemán también sube 0,49%. Indicadores para ver qué es lo que podría ocurrir durante esta jornada. El Nikkei más temprano en Asia, en Japón, cayó 0,56%. Ayer el IPSA tuvo un alza después de 3 días de caída, 0,86% para la bolsa en Santiago. Se acerca nuevamente a los 5.000 puntos. El Dow Jones en Estados Unidos, el Nasdaq también en Wall Street tuvieron pérdidas por sobre el 1,5%. ¿Y qué pasó con el dólar? Llegó a 784 pesos, una caída de 0,43% para la divisa norteamericana.
Bien, partimos entonces revisando el detalle y haciendo una proyección para el dato que conoceremos en unos minutos más del IMACEC de febrero. Bien relevante, como les decíamos, para ver de qué magnitud es el freno de la marcha de la economía en este inicio de año. Recordemos que venimos de un año 2021 que fue completamente excepcional, de recuperación después de la pandemia, estimulado fuertemente por la mayor liquidez en el mercado chileno, pero eso ya empieza a quedar atrás y se ve ahora algunas señales de este freno en la marcha de la economía. Y en ese sentido, el dato de febrero nos mostrará de qué magnitud, a qué velocidad está frenando la economía nacional. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Están proyectando un crecimiento para el IMACEC de febrero entre 6,5 y 7,5%, según en distintos actores de mercado. Lo que muestra también cómo la economía nacional empieza a aplicar este freno de mano. El IMACEC de enero, para tener una referencia, había demostrado un crecimiento de la economía de 9%. Si es que el IMACEC se aleja mucho de ese indicador, bueno, estamos en presencia de una tendencia bastante más lenta para la economía nacional y eso no sería tan sorpresivo a la luz de los datos que conocimos ayer en materia de producción industrial, que ya vamos a revisar en unos instantes. Pero ¿qué es lo que están planteando fundamentalmente los analistas de mercado? Que la economía nacional está viendo algunos riesgos importantes y es en ese contexto entonces que veríamos un dato bastante más bajo en el mes de febrero. A las 8:30 el Banco Central publica este dato, el del IMACEC, del segundo mes del año. Bueno, les contábamos respecto a la producción industrial, son los datos que publica el INE un día antes de la publicación del IMACEC y muestra la marcha de distintos sectores, del comercio, de la industria, la minería, entre otros. Y los datos que reveló ayer ya anticipan un IMACEC no tan bueno. Estos fueron los números que presentó el INE ayer en materia de producción industrial, con una caída de 3%. Es un dato bien preocupante porque estaba fuera de los rangos que esperaba el mercado para el segundo mes del año. La minería, en tanto, cayó 5,7%. El área de manufacturas también tuvo una caída, 2,2%, mientras que el sector de electricidad, agua y combustibles cayó un 4%. Es lo que muestran los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas. Lo que ha llevado a la baja finalmente las proyecciones que tenían los economistas para el crecimiento del segundo mes del año. Hay una reducción, dejando atrás esos crecimientos de 2 dígitos. Ya se ven los efectos también de una alta tasa de comparación. Recordemos que el IMACEC se calcula como la variación de la actividad económica respecto al mismo mes, pero del año anterior, y el 2021, ya lo decíamos, fue un año excepcional. Por último, comercio tuvo un alza de 4,8% en el mes de febrero, según los datos conocidos ayer por parte del INE. 8:10, vamos a ir a otro tema para hablar del rendimiento de la Bolsa de Comercio de Santiago. El IPSA tuvo un excelente primer trimestre. Como les contábamos hace algunos minutos, fue de hecho la cuarta mejor bolsa, la que tuvo mejor rendimiento a nivel mundial, la cuarta en ese rango, solamente detrás de Brasil, de Perú y de la bolsa de Lituania a nivel global. En Latinoamérica, como ustedes pueden ver, tercera mejor en rendimiento, y eso se explica por varios factores, según lo que han detallado algunos analistas del mercado. Fundamentalmente, la mayor incertidumbre a nivel global, sobre todo en Europa, llevó a que muchos de los inversionistas trajeran sus fondos hasta la región, y en ese contexto Chile logró sacar ventaja respecto a otros países para poder capturar parte de esas inversiones. Por otro lado, también el alza de ciertas commodities, de materias primas que subieron como protección contra la inflación, impulsó más entonces también la atracción hacia la bolsa de comercio local. Y por otra parte, la fortaleza del peso también se puede atribuir como otro factor relevante para poder explicar entonces este 14,59% que obtuvo de alza la bolsa local, el IPSA en particular, en los primeros 3 meses del año. ¿Cuáles fueron las acciones que más subieron? Eso es lo que vamos a revisar a continuación en la siguiente gráfica. El detalle de las acciones, los papeles que tuvieron el mejor rendimiento entre enero y marzo. Son alzas realmente importantes las que tuvieron SQM en su serie B, que subió un 56,4%. Excelente resultado para la empresa minera no metálica. CAP, por otra parte,
tuvo un 47% de alza y aquí marca una tendencia relacionada precisamente al aumento en el precio de los commodities. Maciza, por otra parte, subió 42,2% y cerramos este pequeño listado con Santander, que subió un 29,4%, 4 de las acciones que más destacaron en el inicio del año en la Bolsa de Comercio local. 8:12. Vamos a ir a otro tema para revisar detalles de lo que ya les contábamos en el comienzo del programa en relación a la confianza empresarial y este indicador que elabora ICARE junto a la Universidad Adolfo Ibáñez. En conjunto desarrollan esta medición que mide, como decíamos, las perspectivas que tiene el empresariado respecto a la marcha de la economía a nivel nacional. Y en esta pregunta respecto a esas expectativas, si es que son optimistas o pesimistas, bueno, el indicador llega a un 47,5 puntos. Este indicador se mide en un rango de 0 a 100. La línea de los 50 puntos marca esa frontera entre el sector optimista y el pesimista. Es decir, estos 47,5 puntos ya sitúan al indicador en terreno negativo o un terreno pesimista pensando en lo que viene más adelante. No ha sido así la tendencia en los últimos meses. De hecho, cerramos el año 2021 con un rendimiento más cercano a los 60 puntos, pero empeoró en los últimos 2 meses del año anterior y repunta recién en enero y febrero. Ahora hay un retroceso que se asocia fundamentalmente, según la interpretación que hace el mismo ICARE junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, en un contexto de menores certezas en medio de una escalada de inflación, dice Juan Pablo Medina, economista de la Escuela de Negocios, en el artículo que cita hoy día el diario El Mercurio, fundamentalmente por el alza en la tasa de política monetaria. La señal que está dando el Banco Central es de preocupación respecto al ciclo inflacionario y en ese sentido, sumado a la incertidumbre que hay a nivel internacional, bueno, se explica que la confianza empresarial esté en un sector negativo. El descenso ocurre además en los 4 sectores que analiza este indicador y con un subindicador que también llama la atención, según lo publicado por el Mercurio. El subindicador respecto a la economía chilena está en su menor nivel desde junio del año 2020, en pleno proceso de pandemia. 8:15. Vamos a cambiar de tema. Les contábamos ayer de la llegada de Máximo Pacheco a la presidencia del directorio de Codelco, la cuprífera estatal, la empresa estatal más importante sin duda en nuestro país. Tuvo ayer novedades y un día intenso también por la llegada de Pacheco, quien presidió precisamente la primera reunión de directorio, con metas bien claras respecto a lo que viene para la empresa y a cuáles son los desafíos fundamentalmente que tiene la compañía de aquí en adelante. Después de su nombramiento por parte del presidente Gabriel Boric, esto fue lo que dijo en conversación con CNN Chile el exministro de Energía. Bueno, lo primero es trabajar en equipo. Esta es una empresa muy compleja, muy grande, es una empresa que necesita y requiere del talento de mucha gente, trabajadores, supervisores, ejecutivos, directivos, dirigentes sindicales, y por lo tanto la primera misión de alguien que quiere liderar esta empresa es convocar, motivar, alinear y encauzar todo el talento que se necesita para ser exitoso. Bien, una de las primeras definiciones en términos generales y amplios para Máximo Pacheco a cargo de la cuprífera, en un momento en que la minería en general está viviendo debates relevantes, debates políticos, los de la convención, por ejemplo, o bien el de un proyecto de royalty que está discutiéndose en el Senado. Máximo Pacheco también planteó su visión respecto a lo que significa la modificación a los impuestos específicos aplicados a la minería. Mire, yo creo que el país está viviendo un momento constituyente muy importante. Es un momento donde se está ejerciendo el derecho democrático, están en pleno proceso, por lo tanto no me corresponde intervenir en eso porque esa es la responsabilidad que le dimos cuando votamos a los constituyentes. Y esta es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del ministro de Hacienda, es una responsabilidad del Congreso, definir en qué términos se va a dar ese royalty. Lo que parece claro es de que en todos los países del mundo que tienen recursos naturales y recursos mineros importantes, tienen royalty. Y lo que hoy día se está discutiendo en Chile es justamente la necesidad de tener un royalty.
Bien, las primeras definiciones entonces para el nuevo presidente de Codelco. Las dos nuevas directoras que también fueron convocadas, Pamela Chávez y Josefina Montenegro, asumirán el próximo mes de mayo. 8:17, nos vamos a hacer una pausa. Al regreso, con lo prometido, la conversación en la entrevista del día de hoy para entender la operación Renta 2022, las características, los plazos que tiene al regreso del corte. Bien, estamos de vuelta. Les contábamos que hoy día comienza la operación Renta 2022. El documento, la propuesta que hace el Servicio de Impuestos Internos, estaba disponible ya desde hace algunos días, pero empieza ahora el proceso en sus plazos legales y hay varias características especiales para este proceso. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con el expresidente del Colegio de Contadores, Alejandro Vera. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Alejandro, bueno, comienza este proceso, es un asunto bien importante, un trámite que para muchos significa un desembolso de dinero, otros están esperando alguna devolución, pero partamos por lo más básico, los plazos, Alejandro, y qué características tiene a su juicio esta operación Renta 2022 que la hacen distinta. Bueno, primero que nada, quiero aprovechar de saludar a todos los contadores y contadoras, especialmente que el proceso muy sacrificado, las mujeres sobre todo, que tienen que compartir muchas veces muchos sacrificios. Así que vaya un saludo para ellas en este proceso que es bastante complejo. Fundamentalmente el plazo bastante importante es el envío de las declaraciones de renta desde aquí hasta el 21 de abril, porque en la medida que se presenten esa fecha las declaraciones de renta, para quienes tienen devolución, el cheque les va a llegar el día 12 de mayo. El depósito les va a aparecer en el 12 de mayo. Entonces, esa es la fecha más importante en realidad, y por lo tanto hay que tratar de cumplir con ese plazo en principio. Alejandro, Ahora bien, este proceso tiene varias características debido a fundamentalmente lo excepcional que fue el 2021, ¿no? Hubo retiros que tienen que pagar impuestos, hubo algunos créditos o préstamos especiales también. ¿Cómo explicaría usted el proceso para esas personas? ¿A qué hay que estar atento fundamentalmente en esta operación 2022? Bueno, a quienes les golpea de manera bastante importante en algunos casos, son aquellos que durante el año 2021 percibieron ingresos superiores a los 19 millones de pesos y hicieron retiros del 10% de la AFP. En esos casos, cuando el ingreso que obtuvo, dejando fuera el retiro del 10%, supera los 19 millones de pesos en el año, esos 2 millones se deben incorporar en la base para el pago de impuesto a la renta. Al principio el monto no es tan importante, pero en la medida que sube la escala de ingresos, el efecto impositivo puede ser bastante significativo. O sea, para ser bien preciso, Alejandro, no todos los que hayan hecho el segundo retiro de fondos previsionales tienen que pagar impuestos por ese retiro. La gran mayoría de las personas que retiraron el 10%, a pesar de que se dice que ese retiro está afecto a impuestos, no van a tributar porque van a caer en el tramo exento. Perfecto. O sea, una persona que, por ejemplo, recibió en el año 12 millones de pesos, esa persona no va a tener que pagar impuestos. Perfecto, clarísimo. En la frontera entonces están los 19 millones de pesos, que es algo así como 1,5 millones de pesos promedio mensual. Sí, exactamente. Perfecto. 1,5 millones mensual. Sí. Perfecto. Alejandro, bueno, lo que corresponda pagar por impuestos en caso de que alguien haya hecho el retiro y esté dentro de los tramos correspondientes va a depender de los ingresos totales que tenga, ¿no? Del tramo que le corresponda. Claro. Bien. Alejandro, sí, adelante. Sí. No, una persona que, por ejemplo, está en el tramo del 40%,
le va a significar bastante importante el efecto impositivo del retiro que haya hecho. Seguramente, seguramente. Alejandro, ahora, hubo otros instrumentos de apoyo también el año pasado en el contexto de la pandemia, fundamentalmente. ¿Hay otros instrumentos, préstamos, por ejemplo, postergación de pagos, etcétera, que pudieran también afectar la operación renta de las personas este año? Sí, por ejemplo, el préstamo solidario que se realizó durante el año 2021, la ley contempla que se debe abonar un 10% de ese préstamo, ¿ya? O sea, en esta operación renta se tiene que pagar ese 10%, pero las personas que el 10% le significa un monto superior al 5% de su ingreso, su tope va a ser el 5%. Perfecto, perfecto. O sea, ahora, si la cuota es más alta que un 5% de sus ingresos, el tope está en ese 5%. Efectivamente. Ahora bien, las empresas han estado anticipando ese pago a través del formulario 29 en algunos casos. Y por lo tanto hay una rebaja y también que se puede utilizar y aprovechar. Perfecto. ¿Y eso de quién depende? ¿Del empleador? Que en general los contadores que hemos hecho las declaraciones juradas, que es llenar la base de datos del que está en el servicio, alojado en el servicio de impuestos internos, que nosotros somos los responsables de administrar esa información, la hemos ido llenando de manera de que cuando salga la propuesta, esa propuesta en definitiva va a contemplar lo que nosotros incorporamos en esa declaración jurada. Ajá, perfecto. Alejandro, el mecanismo más simple es esperar la propuesta del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Tomar eso como una base probablemente para todos aquellos que no tenemos mucho conocimiento en estos temas. Aquí hay que estar atentos al momento de revisar esas propuestas, Alejandro. Sebastián, hay un tema muy importante en esta operación de renta, que la plataforma del Servicio de Impuestos Internos que el servicio ofreció durante el mes de marzo para llenar la información fue un desastre, un caos. Por lo tanto, yo llamo a los contribuyentes a revisar con un profesional la declaración de renta, porque yo me imagino que la Contraloría va a tomar cartas sobre el asunto, porque realmente fue un caos y llevó a algunos contribuyentes a llenar esas declaraciones juradas en forma errónea, ¿ya? Porque lo hicieron muchas veces en forma individual y no apoyándose en un profesional como es un contador que en definitiva está capacitado para evaluar si esa información era la correcta. Bien. Pero fue realmente un desastre, ¿ya? Y a eso hay que agregarle que la Dirección del Trabajo incorporó el tema de envío del libro electrónico, que fue otro desastre más en el proceso que ha sido muy complejo. Bien, Alejandro, hay que estar atentos entonces a esos puntos también. Una buena recomendación para los que comiencen la operación renta a partir de ahora. Alejandro, gracias por conversar con nosotros, es muy amable. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Y gracias a todos. Bien, cerramos Agenda Económica, 8:29. Ya viene Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.